¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global.
Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. A todos ustedes les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y hoy tenemos otro programa de Reconciliando Ciencia y Religión. Muchas gracias a todos los que están en este momento conectados y los que nos van a ver más tarde, también a nuestra comunidad de sordos y a todos los estudiantes de la universidad. Pues el día de hoy he preparado un tema interesante que se llama los evangelios sinópticos. Entonces, en cuanto a estos evangelios, voy a explicarles un poco lo que significa los evangelios sinópticos. Los académicos se preguntan cuándo se escribieron los evangelios, quién los escribió y en qué época los escribieron. Esas son las preguntas básicas de los académicos. Entonces, lo que yo les voy a explicar hoy en día es un poco qué dicen los académicos sobre el origen, la composición y la autoría de los evangelios sinópticos. La palabra sinópticos realmente es una palabra muy académica, muy técnica, que simplemente significa que hay unos evangelios que tienen muchos contenidos en común. Y estos evangelios son Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios tienen un contenido en común. Y aparte el evangelio de Juan no tiene contenido tan común como estos 3 evangelios. Por eso los académicos los separan y los llaman evangelios sinópticos. Por ejemplo, de los 662 versículos que componen el evangelio de Marcos, 406 son comunes tanto en el evangelio de Mateo como en el evangelio de Lucas. Ustedes ven ahí en sus pantallas, dice Marcos y sale una flecha hacia Mateo y una flecha hacia Lucas. Eso quiere decir que hay un contenido común, ¿sí? 145 versículos solo son de Mateo, ¿sí? Son exclusivos del evangelio de Mateo. 60 versículos son exclusivos del evangelio de Lucas. Y únicamente 51 versículos del evangelio de Marcos no tienen paralelo en ninguno de los otros 2 sinópticos.
Es decir, de los evangelios exclusivos de Marcos no tienen ningún paralelo, esos 51 versículos no tienen ningún paralelo ni con Mateo ni con Lucas. Esta es una información muy interesante porque, como les había dicho, los académicos se enfocan en estudiar cómo se escribieron los evangelios, cuándo y quién. Esas son las preguntas básicas. Ahora, los académicos pues postulan una hipótesis. Entonces tenemos diferentes hipótesis. A veces una hipótesis también se le llama teoría. No todos los académicos aceptan una hipótesis, ¿sí? A veces hay un consenso general, a veces no. Entonces, en la academia es muy difícil que todos los académicos estén de acuerdo con una hipótesis específica para explicar la composición, por ejemplo, de estos evangelios sinópticos. Yo hoy no les voy a hablar de todas las hipótesis o teorías, porque es mucha información, pero sí quiero hablarles de una que es muy popular, que se llama la teoría de las dos fuentes. Entonces, antes de explicarles sobre esta teoría académica, recuerden ustedes siempre que tenemos la perspectiva desde la religión y la perspectiva de la ciencia. La perspectiva desde la religión viene, o más bien lo llamaríamos la tradición, ¿sí? ¿Qué dice la tradición? O la tradición siempre ha dicho que Mateo fue el primer evangelio que se escribió. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes van a ver el orden Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque por tradición siempre se ha pensado desde el punto de vista de la religión que Mateo es el primer evangelio escrito. Pero desde la perspectiva académica, los académicos dicen no. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Yo no les voy a explicar aquí todas las razones porque es algo muy extenso, muy vasto, sino que quiero resumirles a ustedes un poco esta teoría, que es como la teoría más común, la que ha tenido más consenso. Obviamente hay otros académicos que no están de acuerdo, pero la mayoría, podríamos decir, de académicos están de acuerdo con esta teoría, que es la que ustedes ven en pantalla. ¿De qué se trata esta teoría? Esta teoría dice que, digamos, esta teoría dice que del Evangelio de Marcos salió el material o el contenido o la información para escribir el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ¿sí? Pero que el otro material, el otro contenido salió de otro lado, ¿sí? Ese otro lado lo llaman la fuente Q. ¿Por qué lo llaman la fuente Q? Porque fue una teoría o una hipótesis realizada por un alemán. Quelle, no sé si la pronunciación correcta en alemán significa fuente, por eso Q. Se le llama la fuente Q. Entonces dice que de esa fuente hipotética salió el material para también Mateo y también para Lucas. Esa es la teoría de las dos fuentes. Ahora, esta teoría para muchos académicos es, digamos que tiene mucha aceptación, pero ahora la pregunta es, ¿y cuál es la fuente Q? A propósito, la fuente Q, esta teoría de las dos fuentes es de Weisse y Wilke de 1838, que fue analizada y sistematizada por Heinrich Julius Holtzmann. Entonces ahora la pregunta es, ¿esa fuente Q qué fuente era?
Entonces aquí ya vienen muchas explicaciones académicas. Puede ser que haya sido la tradición oral, ¿sí? O puede ser que haya existido un protoevangelio que ya no existe y que de allí se recogió el material para escribir Mateo y Lucas, es decir, estas flechas que ustedes ven allí. Entonces hay muchas hipótesis también al respecto de cuál podría ser esa fuente Q. Hay unos académicos que piensan que parte de esa fuente Q puede ser incluso mixta, es decir, a partir de la tradición oral, y que seguramente de la tradición oral se escribió algo y que de esa información se compuso parte de Mateo y parte de Lucas. Independiente de que sea exactamente esa fuente Q, en esta teoría de las dos fuentes tenemos que Mateo y Lucas no solo se alimentaron de Marcos, sino también de otra fuente hipotética. Actualmente, pues, los manuscritos más antiguos de los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas están escritos en griego, koiné, que era el griego común del primer siglo de nuestra era. Pero los académicos, cuando estudian ya la parte, digamos, lingüística, literaria, ¿sí? Ya cuando se adentran un poco a analizar el lenguaje o la forma en que fueron escritos estos tres evangelios, empiezan a notar cosas interesantes. Empiezan a notar, por ejemplo, que en Marcos se utilizan muchas expresiones del hebreo o del arameo, ¿sí? Traducidas al griego. Y hay muchos ejemplos de estos. Hoy no les voy a dar esos ejemplos porque les digo, esto es mucha información, solamente les quiero dar como un resumen, pero voy a abrir una paréntesis. Si ustedes están más interesados en estos temas, la universidad tiene el curso de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, que si ustedes lo hacen, entonces ustedes pueden hacer el seminario en Suiza del 19 y 20 de septiembre. Es decir, para hacer el seminario en Suiza el 19 y 20 de septiembre de forma online, es requisito haber hecho ese curso online de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones. Porque en ese curso se habla de todos estos temas mucho más en profundidad. Entonces, si ustedes están interesados, por favor déjenos sus datos para que alguien los contacte y les dé más información al respecto. Ahora sí cierro paréntesis. Entonces, volviendo aquí a este tema, al analizar Marcos, pues claro, tenemos muchas expresiones hebreas o arameas traducidas al griego. Entonces hay muchos académicos que piensan que puede ser que en la fuente Q haya habido un proto escrito. Cuando digo proto significa anterior a, que dio origen a algo. Entonces un protoescrito escrito precisamente en lengua aramea. Entonces seguramente algunos de ustedes habrán leído eso o visto eso, no sé, pero hay muchos académicos que piensan eso. Obviamente no existe un manuscrito en arameo de Marcos hasta el día de hoy. Digamos, uno oficial. Y aparte de eso, también tenemos la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral son los dichos del Señor Jesucristo. Esos dichos quedaron como en la memoria de las personas y se transmitieron oralmente.
Recuerden ustedes que Galilea se hablaba el arameo como lengua materna y al sur de Galilea pues está Samaria y más al sur llegamos a Judea donde está Jerusalén. Lo que es Jerusalén, ya estamos hablando de otra cultura que ya sería la cultura griega, ¿sí? Entonces tenemos a los judíos griegos de Judea y también tenemos los judíos de lengua aramea en Galilea, ¿sí? Muchas veces en el Nuevo Testamento se mezcla un poco el hebreo con el arameo. ¿En qué sentido? En que se dice habló en lengua aramea, pero, perdón, habló en lengua hebrea, pero realmente lo que quería decir es que habló en lengua aramea, porque el arameo era la lengua de comunicación en Galilea en esa época. El hebreo solamente era una lengua que se utilizaba para cuestiones religiosas en las sinagogas, ¿sí? Es más, estaban los manuscritos escritos en hebreo, pero estaban las traducciones al arameo que se llamaban los Targumim. Entonces en las sinagogas, por ejemplo en Galilea, se leía, eran los Targumim, o sea, se leía, era la traducción de esos textos en hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Si en Galilea, digamos, muchas personas escucharon el mensaje crístico, ¿sí? Lo escucharon en lengua aramea. Entonces eso de alguna manera quedó como en la memoria o lo que la gente logró captar, porque obviamente en esa época nadie leía, ¿sí? Entonces lo que se logró captar en sus mentes, pero en la lengua aramea. Entonces, claro, eso se transmite a otras personas. Eso es lo que se llama la tradición oral, ¿sí? Y si de pronto alguien hizo un récord en arameo de los dichos del Señor Jesucristo, digamos que eso también pudo haber sido parte de precisamente ese documento que los académicos, algunos académicos llaman un protoescrito, que no existe, sino que es hipotético. Entonces, como para resumirles un poco, la fuente Q puede ser por tradición oral, ya sea porque haya venido de dichos o de tradición oral de los dichos del Señor Jesús en arameo, ¿sí? Y que de pronto esos dichos hayan sido después traducidos al griego o hayan sido escritos directamente en un texto arameo que se perdió, ¿sí? Lo interesante acá es que independiente de lo que haya pasado, de esa fuente salió material tanto para Mateo como para Lucas. Esa es la teoría de las dos fuentes. Se las traté de explicar de la manera más fácil, pues para que lo comprendan. La lengua aramea es una lengua muy antigua, que incluso la lengua aramea es más antigua que la lengua hebrea, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando dice que Abraham, que en esa época se llamaba Abraham, salió de Ur, digamos, de los caldeos, que era la misma Sumeria, hasta la ciudad de Harán, ¿sí? Esa ciudad de Harán, que queda al norte, era territorio arameo. O sea que ya para la época de Abraham existían los arameos y existía la lengua aramea. Es muy antigua, es más antigua que la lengua hebrea. Bien, entonces ya les expliqué la teoría de las dos fuentes. Entonces, ahora voy a pasar a hablarles un poco de como un resumen de lo que se piensa sobre
la fecha en que fueron escritos esos evangelios sinópticos, quienes pudieron haberlos escrito, ¿sí? Aquí hay como un resumen de eso. Entonces, según la tradición, fue escrito por Juan Marcos, que según la tradición fue el fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría. Se le cita por primera vez en Hechos 12:12. Entonces aquí yo les voy a mostrar rápidamente Hechos 12:12 para que ustedes vean. Ahí tenemos Hechos 12. Esta es la Reina Valera de 1977, capítulo 12, versículo 12 o verso 12. Dice: y habiendo reflexionado así, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces este es Juan Marcos. Según la tradición se le adjudica a Juan Marcos la composición del Evangelio según Juan Marcos o según Marcos. ¿Qué sabemos de ese Juan Marcos desde el punto de vista de los evangelios? Dice que Juan Marcos acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo. Eso está en Hechos 13:5. Entonces voy a ir rápidamente a Hechos 13:5. Dice Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces este Juan es Juan Marcos. Pero dice que Juan Marcos se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia y regresó a Jerusalén según Hechos 13:13. Entonces aquí mismo, Hechos 13:13 dice, aquí están en Panfilia, 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Entonces ese es Juan Marcos, que aquí no da digamos que no da información de por qué Juan decidió regresarse a Jerusalén. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, siguiendo acá, no está claro si este personaje Juan llamado Marcos es el mismo que se hace referencia en algunas epístolas atribuidas a Pablo. ¿Sí? Es decir, según la tradición, Juan Marcos fue discípulo de Pedro y luego de Pablo. ¿Sí? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:11. Vamos a ir rápidamente a 2 de Timoteo 4:11. Entonces, 2 de Timoteo 4:11 dice, Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces aquí no es claro si se está refiriendo al mismo Juan Marcos. Digamos que no hay consenso sobre eso. Pareciera que es el mismo Juan Marcos. También aparece en Colosenses 4:10. Voy a ir rápidamente a Colosenses 4:10 para que ustedes lo vean. Entonces aquí en Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, y va a vosotros recibirle. Entonces lo mismo. No es claro si estamos hablando de Juan Marcos. Pareciera que es el mismo personaje. Filemón 1:24. Vamos a ir rápidamente a Filemón 1:24.
Entonces, Filemón 1, aquí está. Filemón 1:24. Voy a leer desde el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, lo mismo. Aquí está hablando de Marcos, que no se sabe si es el mismo Juan Marcos, que pareciera que es Juan Marcos. También tenemos y la primera epístola de Pedro, primera de Pedro 5:13. Entonces voy a ir rápidamente a primera de Pedro 5:13. Entonces, primera de Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, lo mismo, no se sabe si este Marcos es el mismo Juan Marcos, pareciera que es Juan Marcos. En Colosenses se dice de él que es sobrino de Bernabé, que eso ya lo habíamos leído, lo que podría explicar que este disputase con Pablo acerca de Marcos. Entonces, en pocas palabras, según la exégesis bíblica, parece que Juan Marcos fue discípulo de Pedro y luego de Pablo, ¿sí? Y parece que ese mismo Marcos es el Juan Marcos, del que habla Hechos 12:12, quien fue el que compuso el Evangelio de Marcos. Bueno, yo espero que me estén entendiendo todo, ¿sí? Esa es la información que tenemos desde la exégesis bíblica. Ahora, tenemos también a Eusebio de Cesarea, que él escribió una obra que se llama Historia Eclesiástica, en el volumen 339. Entonces miren lo que dice Eusebio, y esto es literal de lo que él escribe. Y el anciano Juan el presbítero decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, o sea, el Señor Jesús, porque él, o sea, Marcos, no oyó ni siguió personalmente al Señor Jesucristo, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Es decir, esto fue lo que dijo Juan el presbítero. Y Eusebio Cesarea simplemente recolectó la información que dijo Juan el presbítero. Aquí lo interesante es que, según Juan el presbítero, según Eusebio de Cesarea, fue Marcos quien fue intérprete de Pedro. Intérprete significa traductor, ¿sí? Entonces, por eso hay muchos académicos que piensan que seguramente Marcos recogió la información que le escuchó a Pedro y ya, digamos, con esa información hizo o redactó el Evangelio de Marcos. ¿Cuándo pudo haber sido escrito? Muy difícil saberlo, porque como no sabemos quién realmente lo escribió, pues digamos que tenemos un margen de tiempo posible, que puede ser entre el año 55 y 68 después de Cristo, en Italia. Tal vez algunos académicos piensen que fue después del año 70, que fue después de la destrucción de Jerusalén. Probablemente fue por pedido de la Iglesia de Roma y después de la crucifixión del apóstol Simón Pedro.
Dice que Juan Marcos comenzó la redacción a partir de sus vivencias y de la información que le había pasado a Pedro, que ya se los había mencionado. Eso es una hipótesis. Seguramente concluyó 38 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, es decir, hacia el año 68 después de Cristo. Por eso les digo a ustedes que todo esto son hipótesis, ¿sí? Incluso se especula que hubo una quinta y última parte que se perdió con el tiempo. También se especula que hubo añadiduras y cambios posteriores que no fueron del autor original. Entonces, esta parte pues es muy complicada y aquí ya entrarían los llamados críticos textuales, que son académicos especializados en comparar todos los manuscritos existentes de Marcos para analizar los manuscritos y tratar de reconstruir el original. Eso es uno de los temas que se va a hablar precisamente en el seminario de Suiza para los interesados. Entonces les dejo esa inquietud por si ustedes quieren profundizar más sobre el tema de la crítica textual del Nuevo Testamento. El autor, es decir, para los académicos, como no hay consenso sobre el autor de Marcos, dicen pues el autor hasta este momento es anónimo. Podría ser Juan, pero como no hay consenso, llamemos que el autor del Evangelio de Marcos utilizó información de la Septuaginta griega. Entonces, recuerden ustedes que la Septuaginta griega es la traducción griega de los textos hebreos. ¿Sí? Y era como la base pues para poder enseñar a los judíos de habla griega y obviamente a los gentiles que también hablaban griego. Se dirigió a una audiencia cristiana de lengua griega. Una particularidad de este evangelio es que tiene errores geográficos, imprecisiones geográficas. Entonces, claro, imagínense ustedes que suponiendo que el Señor Jesús murió hacia el año, no sé, recuerden que hay un desfase de tiempo, ¿no? Es decir, si él nació en el año -4, -5, -6 antes de Cristo, él pudo haber muerto, no sé, en el año 27 después de Cristo. ¿Sí? O sea, hay un desfase. Y si estamos hablando que este evangelio se escribió mínimo en el año 55 después de Cristo, hagan las matemáticas, ¿sí? Estamos hablando que por lo menos hay una diferencia de casi 30 años, ¿sí? Es como si ustedes, es como si un hijo o un nieto de ustedes se pone a escribir en 30 años lo que pasó en este momento en el día de hoy. Pues claro, no va a haber los datos totalmente correctos. Y eso pasa, porque es una recopilación, no fue un testigo ocular. Entonces, por eso es que se presentan esos errores geográficos, porque no fue un testigo, llamémoslo así, ocular, no fue un testigo que vio, que presenció, que supo, sino simplemente él recogió datos que le llegaban y de pronto algunos datos no eran totalmente correctos. Bueno, estos ya son temas más sobre el contenido, ¿sí? Esta parte la voy a obviar, ¿sí? Me interesa esta parte con la cuestión de Marcos 16, 9, 20. Voy a ir rápidamente a Marcos 16, 9, 20. Si ustedes ven en sus Biblias, Marcos 16, 9, dice, en la madrugada del primer día de la semana resucitó y se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Entonces ahí habla de la aparición a María Magdalena, después desde los dos
se le aparece a 2 de sus discípulos, y después la comisión a los apóstoles y después la ascensión. Resulta que esa porción de Marcos 16, del 9 al 20, no aparece en ninguno de los manuscritos conservados más antiguos. Es decir, en los manuscritos de Marcos más antiguos solamente llega hasta el verso 8. ¿Sí? Y cuando se estudia, obviamente, Marcos 16, 9, 20 en su forma estilística, se ha comprobado que es muy diferente al resto del Evangelio. Entonces, esa es otra de las grandes preguntas que se hacen los académicos. ¿Por qué los manuscritos antiguos, más antiguos de Marcos, llegan hasta el versículo 8? ¿Sí? Esa es la incógnita. Esa es otra de las grandes preguntas. Entonces, la razón es desconocida. Por eso, digamos que una parte de los estudios, digamos, de la Biblia, desde lo académico, se llama la crítica textual bíblica, que es la reconstrucción de los originales, porque lo que tenemos son solo manuscritos. Entonces, los académicos que tratan de hacer esa reconstrucción de los originales a partir de los manuscritos existentes, pues tienen ese problema. Los manuscritos más antiguos llegan hasta el versículo 8. Manuscritos posteriores sí tienen esa, es decir, sí tienen los versículos del 9 al 20. Entonces, es como muy difícil explicar desde el punto académico cómo fue el original, qué fue lo que pasó. Entonces, por eso es la incógnita. Bien, entonces esos son como las generalidades de Marcos. Ahora, volviendo acá a la teoría de las dos fuentes, según esta teoría o esta hipótesis, de ahí se escribió Mateo y Lucas. Entonces, vamos a ir rápidamente a Mateo. Entonces, el Evangelio de Mateo, dirigido a los judíos y se enfoca en demostrar que Jesús es el Mesías esperado, etcétera, etcétera. Escrito posiblemente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Otras posturas apuntan a que fue entre el 50 y 60 después de Cristo. En pocas palabras, tampoco se sabe, es decir, como tampoco se sabe cuándo fue escrito Marcos, pues Mateo pues tampoco se sabe, ¿sí? Entonces por eso tenemos un rango entre el año 50 hasta de pronto un poquito después del año 70. Hay otras fuentes que aseguran que fue escrito por un discípulo de Mateo, ¿sí? Bueno, que a propósito, ¿a quién se le atribuye la autoría de Mateo? Es a Mateo el recaudador de impuestos, que está en Mateo 9:13. Voy rápidamente a Mateo 9:13. Entonces aquí está Mateo 9:13. Ese es el Mateo a quien se adjudica este evangelio. Entonces, este es el Mateo que es el recaudador de impuestos. Dicen en el 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió, el recaudador de impuestos. Entonces hay otras fuentes que dicen que este Mateo
tenía un discípulo que se llamaba Isador y que Mateo tenía notas arameas. Entonces lo mismo, si Mateo estaba en Galilea, pues muy seguramente su primera lengua era el arameo y seguramente tenía notas arameas y se las pasó a Isador e Isador, su discípulo, lo que hizo fue traducirlas al griego. Y que esto ocurrió más o menos en el año 71 después de Cristo, es después de la destrucción de Jerusalén. En pocas palabras, se basó en las notas arameas de Mateo, las notas de Andrés y del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Entonces miren esta hipótesis tan interesante. Como no hay consenso, por eso los académicos dicen que el autor es desconocido. Recuerden ustedes que siempre tenemos la perspectiva de la religión y la perspectiva de la ciencia. La perspectiva de la religión es lo que llamamos la tradición. Entonces la tradición dice que es Mateo, el recaudador de impuestos. ¿Sí? La ciencia, como no hay consenso, dice que el autor es desconocido, o sea, que el autor es anónimo. Pero es para que ustedes entiendan las dos perspectivas. Incluso algunos académicos dicen que fue un judío de Palestina, ¿sí? Por eso les digo que en el mundo académico es tan riguroso que no es fácil poner de acuerdo a todos. Contiene una cantidad de giros lingüísticos semíticos que apuntan a una influencia aramea y hebrea previa. En el caso de Marcos, aquí se nota más precisamente la influencia del arameo. Por eso muchos piensan que es muy probable que sí hayan existido notas arameas de Mateo, por lo menos notas arameas de Mateo, que fueron traducidas al griego. Entonces sí, es como traducir palabras en inglés al español o viceversa, que obviamente pues eso sonaría rarísimo y ustedes lo saben por experiencia cuando se traduce una palabra que es exclusiva del inglés al español o viceversa. Entonces eso es lo que se llama un giro lingüístico semítico, porque el arameo es una lengua semítica. Bien, esta parte la voy a obviar, ¿sí? Pero entonces quiero, porque ya se nos está acabando el tiempo y quiero alcanzar a contestar algunas preguntas, hablar sobre el Evangelio de Lucas. Entonces, el Evangelio de Lucas, según la tradición, fue escrito por Lucas, el médico, discípulo de Pablo, quien también escribió Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante porque aquí ya es más claro. Aquí ya es más claro que Lucas escribió Hechos y el Evangelio según él, según Lucas. Algunas fuentes sugieren que Lucas murió antes de finalizar de escribir el libro de Hechos. Si ustedes leen Hechos, ustedes se dan cuenta que solamente narra hasta cuando Pablo llega a Roma, alcanza a predicar y está como en un encarcelamiento domiciliario. Y ahí termina. Por eso muchos piensan de que Lucas murió antes y por eso no alcanzó a escribir el resto. Este evangelio es muy posterior, fue escrito hacia el año 82 después de Cristo, o sea, fue de los últimos que se escribieron. Y se dirige a Teófilo, que los académicos no saben quién es Teófilo, no se sabe si es una persona de carne y hueso o si es un juego de palabras. ¿Sí? Entonces, para ellos, los académicos no saben quién es realmente Teófilo. ¿Sí? Si es una persona de carne y hueso o si es un juego de palabras, como una clave dirigida, digamos, a los seguidores. No se sabe quién es y está dirigido a un público gentil, es decir, no judío. Bien, entonces, esto es como el resumen un poco de
de la composición de los evangelios sinópticos. Obviamente hay mucho más información, yo aquí traté de sintetizarla, pero como para resumir y antes de ir a las preguntas, entonces recuerden que los académicos se interesan en saber quién escribió, cuándo escribió y a qué, a quién o para quién estaba dirigido ese escrito. ¿Sí? Esas son las preguntas que se hacen los académicos. Entonces, de todas las teorías, esta es como una de las más populares hoy en día, que se llama la teoría de las dos fuentes, en donde de Marcos salió contenido para escribir Mateo y Lucas, y que de una hipotética fuente Q, que puede ser de tradición oral, de notas arameas, o ambas, salió material para Mateo y Lucas. Y para los más curiosos, ustedes se estarán preguntando, ¿y esto que aparece acá de Tomás? ¿Por qué aparece Tomás? Tomás es un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás, que fue descubierto en los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. No forma parte del canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero lo más curioso es que también en esta teoría de las dos fuentes dice que de esa fuente Q salió información para este evangelio no canónico de Tomás. Es por eso que aparece ahí en el diagrama. Bueno, entonces ahora sí voy a responder preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, alguien pregunta, en la época que evangelizó el Señor Jesucristo, ¿existían los escribientes? Y estos escritos sí se encontraron y son parte de los libros de Marcos. Es decir, hasta el día de hoy no se ha encontrado nada escrito. Puede que haya habido algo escrito y ya no exista. Por eso los académicos se tienen que basar en lo que existe. E infortunadamente solamente tenemos manuscritos en griego, ¿sí? Es decir, si se escribió algo en Galilea, se debió haber escrito en arameo. Que a propósito, quiero mostrarles aquí una imagen de cómo luce la lengua aramea. Entonces, mire, esto es un manuscrito en arameo, ¿sí? Ahí está. Esto es arameo. El alfabeto arameo y el alfabeto hebreo pues son parecidos porque precisamente el alfabeto hebreo se derivó del alfabeto arameo, ¿sí? Así se escribe el arameo. Pero viene digamos, de la misma, sí, como de ese mismo alfabeto, pero su grafía cambia. Bueno, vamos a ver qué más preguntas hay. Ya les había explicado que la lengua aramea es una lengua muy antigua que incluso viene en la época de Abraham, ya les había explicado que ya existía Aram o los arameos. Es una lengua semítica, es decir, es una lengua de las más antiguas, de un grupo de lenguas en común, en donde tenemos el acadio, el babilonio, el ugarítico, el arameo y las lenguas cananeas, y entre las lenguas cananeas tenemos el hebreo. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Quiero informarles que ya se encuentran abiertas las matrículas en Zion International University, donde contamos con más de 9 carreras profesionales y además tenemos excelentes beneficios y facilidades de pago para que realicen su sueño de ser profesionales o estudiar otra carrera desde cualquier parte del mundo y desde la comodidad de su casa. Dejen sus datos, escriban al correo electrónico que se encuentra en el chat para que uno de los asesores de la universidad
se contacte con ustedes. Por favor, pueden dejar su nombre y su información de contacto. ¿Sí? Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Entonces, vamos a acabar acá. Entonces, quiero agradecerles a todos por su asistencia virtual. Espero les haya gustado. Los espero para una próxima emisión de este programa Reconciliando Ciencia y Religión. Gracias a todos. Les mando un gran abrazo. Aquí desde la distancia virtual. Hasta luego. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás estudiar desde la comodidad de tu hogar, pagando en cómodas cuotas mensuales, y en tan solo 4 años obtendrás un título profesional. Titulación de Estados Unidos, totalmente homologable en tu país, 100% virtual y en español. Estudia desde cualquier parte del planeta y lo mejor, sin salir de casa. Déjanos tus datos, nombres completos, WhatsApp y correo electrónico, y pronto estaremos en contacto contigo. Con CIU, tú puedes. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global. Matrículas